Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez. Eh, Voy a mostrarles la última actividad, la actividad final en esta materia técnica de la entrevista, en esta maestría de psicología organizacional. La instrucción es que realicemos una observación de las técnicas que mejor, o que más bien nos marcaron o pudimos desarrollar mejor. La verdad es que en mi caso particular creo que vale la pena eh, mencionar más de dos, más de tres, de hecho, porque para mí fueron todas muy importantes. Desarrollé muchísimas habilidades, sobre todo puntualicé y estructuré mejor eh, el ejercicio que realizo constantemente con esta situación, ¿no? Entonces, bueno, el propósito es mostrar cada una de las actividades y los ejercicios que me ayudaron a fortalecer mi perfil como entrevistador en el contexto del perfil y del área que cumplo, o del rol que cumplo en este servicio médico. Y bueno, la entrevista no solo como técnica de selección, sino como una herramienta para mejorar la comunicación y el liderazgo. Y bueno, iniciando una de los primeros aprendizajes en relación con la comunicación interpersonal. En esta primera actividad comprendí que uno de los mejores elementos dentro de este proceso de comunicación es la importancia no verbal y las normas y las formas y el sistema que podemos hacer e implementar para superar estas barreras del lenguaje. Esto me hizo reflexionar sobre mi estilo de comunicación en situaciones de presión, en donde el ámbito laboral, en este ámbito laboral, en cualquiera, son frecuentes, ¿no? Reconocí que ajustar mi postura, mi tono, mi forma de escuchar puede marcar la diferencia en cómo el equipo, cómo el candidato me percibe y recibe estos mensajes e interactúa definitivamente, ¿no? Con respecto a lo que es la evaluación en el tono de voz, la calidad de voz, en este ejercicio de autoevaluación, mis compañeros me describieron como alguien con un tono quejoso. Suelo hablar rápido, mi tono es como muy monótono. Ahora incluso al estar haciendo esta presentación trato de modular la voz para que pueda llamar un poquito más la atención, ¿no? Eh, en este ejercicio de grabación y retroalimentación. Me permitió trabajar mi voz, escuchar mi tono e irlo haciendo de esta manera. Por lo que respecta a la que sigue, esta sí fue interesante, la técnica del espejo, en donde también como una práctica que consiste en reflejar sutilmente la respiración, el ritmo y hasta los gestos de la otra persona, lo hice en dos escenarios. Uno con una persona eh, con la cual ella sabía que iba a estar utilizando esta técnica, y número dos, en donde realmente no sabía que yo estaba utilizando esta técnica para determinar pues qué tan sesgado puede ser o no el resultado, ¿no? Cuando lo saben se generaba cierta complicidad, ellos jugaban conmigo, aunque también podía sentirse forzado este asunto, ¿no? Pero cuando no lo sabían, la conexión era más natural, lograba mayor empatía, y en mi trabajo creo que esto es muy útil porque el contacto humano, incluso en la entrevista o en las conversaciones, que pues suelen ser rápidas y constantes, me ayuda bastante. Ahora en esta otra técnica que se realizó durante este periodo, en las trampas al escuchar, otro ejercicio importante, me di cuenta que a veces ensayaba mentalmente lo que iba a responder, como por ejemplo en este caso, y me identificaba demasiado con las experiencias de los demás, ¿no? Primero como que me estructuro para poder escuchar activamente, pero después todo se me olvida. Por eso es importante que de ahora en adelante creo que llevar un guión, y un guión de estructura y de sistema creo que me va a ayudar bastante. Reconocer estas trampas me ayudó a comprometerme en la escucha activa. Ahora sé que escuchar de verdad es más que oír, es dejar espacio, callar un poco y poner atención, sin interrumpir. Con lo que respecta a estas diferencias de género, también reflexioné sobre las diferentes formas en que nos comunicamos, no tanto por tachar o por estigmatizar el rol de cada uno, sino que propone diferentes y diversos patrones
con respecto al conjunto de roles de género y de género incluso que existen y con respecto a al tono de cada uno de los entrevistados, ¿no? En mi trabajo no me interesa encasillar a las personas por su género, sino escucharlas desde su individualidad y lo que me gustaría es que a mí también me trataran de esa manera, no poner etiquetas, sino por lo que estoy, lo que soy y lo que represento. Por lo que respecta a este perfil del entrevistador, creo que aquí fue donde fui jugando más con esto que tenía que ver más con el trabajo que voy a estar realizando. En una primera fase en el autoconocimiento, de saber cómo me postulo, cómo me conozco, cómo soy y me desenvuelvo dentro de una entrevista, en esta autoaceptación y en la autorrealización, es decir, hacia dónde voy en este sentido como entrevistador, ¿no? Este ejercicio también me permitió hacer una autoevaluación. El ejercicio FODA me permitió hacer una autoevaluación y me deja muy buen sabor de boca porque creo que el conocerme como una persona valiosa dentro de este ámbito me permitió también desarrollar esta apertura a, a a poder entender la comunicación no verbal y no estigmatizar todo este tipo de situaciones. Me llevó a reflexionar que como administrador debo de fortalecer mi autoconocimiento para generar entrevistas más humanas en las que las personas entrevistadas se sientan más comprometidas y respetadas. En la actividad que compete a la entrevista y evaluación, en el capítulo 9 revisé los pasos para estructurar una entrevista y una evaluación. Lo que aprendí es que una preparación previa es fundamental. No se trata solo de improvisar, sino de tener un propósito definido y de cuidar cada detalle en el contexto. Ahora puedo decirles que trato de preparar, imaginar el escenario, trato de imaginar y preparar lo que voy a decir y estructurar toda la entrevista con un fin y no nada más hacer preguntas aleatorias, ¿no? En lo que respecta al caso de entrevistas por competencias, finalmente estudié lo que plantea con este tema del coeficiente intelectual no basta para predecir un desempeño laboral, es decir, no solo fijarnos en el nivel técnico cognitivo de la persona. Y lo que realmente suele ser importante también son estas competencias básicas, genéricas y específicas, las soft skills que están ahora muy de moda, ¿no? Aprendí que evaluar competencias no solo es medir conocimientos, sino observar comportamientos, actitudes y habilidades que se ponen en situaciones muy concretas. Y como conclusiones de toda esta materia me llevo cosas muy buenas, sobre todo la gente que conocí a través de esta clase, con las que interactué también al final en una actividad. eh, ah, Me permite hacer y desarrollar que tengo que afinar mis habilidades de escucha, reflexionar sobre mis debilidades y mis fortalezas, usar esta entrevista como herramienta estratégica y no solamente como de selección, y una conexión con mi rol como jefe administrativo, entrevistando con ética, precisión, mejorando la operación del servicio médico y la confianza en mi liderazgo. Yo les doy muchas gracias a todos, específicamente a usted, doctora, por permitirnos construir. La verdad es que si puedo decir algo de esta materia es que usted nos permite construir conocimiento. Muchas gracias y buenas tardes.